Buenas tardes, compañeros y maestro. El día de hoy vamos a hablar acerca del diagrama de fase líquido-líquido butanol-agua. Somos el equipo número 4 y estamos conformados por Sahara Mariela Rodríguez Rodríguez, Ernesto Jiménez Juárez y Ángel Vanessa Franco Martínez. Antes de comenzar a explicar el diagrama, es necesario tener en cuenta ciertos conceptos y comenzaremos explicando lo que es un sistema binario. Este es un sistema formado por dos componentes, el cual tiene tres variables independientes como la presión, temperatura y la composición. Cuando dos líquidos se mezclan en diferentes proporciones a ciertas condiciones de temperatura y presión, y se producen dos fases líquidas de diferente concentración que están en un equilibrio termodinámico, se dice que se tiene un fenómeno de equilibrio líquido-líquido en un sistema binario. Existen ecuaciones que permiten calcular la concentración de equilibrio de las dos sustancias en cada una de las fases y definir la curva de equilibrio líquido-líquido, la cual representa el límite entre la región de miscibilidad parcial y la miscibilidad total. Es importante conocer lo que es la miscibilidad. Esta es la propiedad de un líquido para mezclarse o disolverse en otro líquido y depende de la temperatura. Las mezclas de líquidos se pueden clasificar según la miscibilidad de sus componentes en tres tipos. El primero es una mezcla de líquidos miscibles donde sus componentes se encuentran en una sola fase. El segundo es una mezcla de líquidos inmiscibles donde sus componentes no se mezclan en ninguna proporción, por ejemplo el agua y el aceite. Y en el último tipo tenemos la mezcla de líquidos parcialmente miscibles, donde sus componentes son líquidos que presentan cierto punto de miscibilidad de uno en el otro, formando dos fases. Una fase rica en el primer componente y una fase rica en el segundo componente. En el caso particular de nuestro diagrama, escogimos la mezcla de butanol-agua, la cual entra en la última clasificación que acabo de mencionar, donde comenté que existen dos componentes. En este caso, el primer componente sería agua y el segundo componente sería butanol. Por lo tanto, forman dos fases, una fase rica en agua y una fase rica en butanol. De manera experimental, si hacemos una mezcla en un embudo de decantación, veremos que después de agitar aparecen dos fases inmiscibles, una de agua con un poco de butanol disuelto y otra de butanol con un poco de agua disuelta. Por lo tanto, podemos concluir que son dos líquidos parcialmente miscibles. A continuación, se explicará el diagrama líquido-líquido. En estos casos, el diagrama de fases líquido-líquido se construye a presión constante, es decir, una atmósfera, representando la temperatura T frente a composición medida por la fracción molar XA de uno de los componentes. La forma más común de este diagrama es la siguiente. Supongamos que partimos del líquido, en nuestro caso agua pura, y se añade gradualmente un segundo líquido, en este caso butanol, manteniendo constante la temperatura en un valor T1. El sistema se encuentra inicialmente en el punto F, es decir, en agua pura. Ubicándonos en la primera línea, al añadir butanol, existe un desplazamiento horizontal hacia la derecha que, como se puede ver, topa con la isoterma de T1. A lo largo de FC existe una sola fase, una disolución diluida del soluto butanol en el disolvente agua. En el punto C se alcanza la solubilidad máxima del butanol en el agua a T1. Por lo tanto, al adicionar más butanol, se origina un sistema bifásico. La fase 1, encontrada en el punto C, es una disolución saturada de butanol en agua, cuya composición es XA1. Y la fase 2, encontrada en el punto E, es una disolución saturada de agua en butanol, cuya composición es XA2. La composición global del sistema bifásico se encuentra en el punto D, de esta zona denominada como XA3. Podríamos decir que este punto es la partidura de las dos fases, o más bien el cambio de fase. Si se sigue añadiendo más butanol,
La composición global termina por alcanzar el punto E. En el punto E existe exactamente la cantidad de butanol necesaria para permitir que toda el agua se disuelva en el butanol, formando una disolución saturada de agua en butanol. Por lo tanto, a partir del punto E, el sistema vuelve a ser de una sola fase. Desde E hasta H, solo se diluye la disolución de agua en butanol, y para alcanzar el punto H es necesario una cantidad infinita de butanol, es decir, que en el punto H solo existiría butanol. Ahora tomemos en cuenta la temperatura. Cuando se eleva la temperatura T1 hasta Tc, es decir, temperatura crítica, ambos líquidos se hacen miscibles entre sí. Por lo tanto, en Tc encontramos el punto final o el punto más alto. Cabe destacar que normalmente la temperatura crítica excede los 200 grados centígrados. Debajo de la curva del diagrama hay dos componentes y dos fases. Por lo tanto, el número de grados de libertad en esa zona, representada como L, se obtiene restándole a C, F y sumándole 2, que sería igual a 2 menos 2 más 2, igual a 2. Sin embargo, en la línea CE, tanto presión como temperatura son constantes. Por lo tanto, en esa línea, el número de grados de libertad es igual a 0. Eso quiere decir que todos los puntos de la línea CE comparten presión, temperatura y composición. La diferencia entre dos puntos cualesquiera de esa línea es la proporción en que se encuentran las dos fases. Para calcular ese dato, se hace uso de la regla de la palanca. Por su parte, la regla de la palanca es un procedimiento matemático que permite calcular las fracciones, porcentajes o cantidades de las fases presentes en equilibrio dentro de un sistema binario. Se suele expresar en porcentaje en peso. La ecuación se establece como el número de moles de butanol total de la mezcla es igual a la suma de los moles de butanol en la primera y segunda fase. Es importante mencionar que la letra alfa equivale a la primera fase y beta a la segunda fase. A continuación se muestran las fórmulas para calcular el número de moles de butanol de las dos fases, el cual es igual al producto de la fracción molar del butanol por los moles totales de cada fase respectivamente. Para calcular el número de moles totales de la primera y segunda fase, tenemos que es igual al cociente de la diferencia de las fracciones molares totales en primera o segunda fase, multiplicando al número de moles totales. Como igualdad final, nos queda que los moles de butanol son iguales a la suma de los moles de butanol en cada fase, que a su vez son iguales a la sumatoria del producto de la fracción molar del butanol por los moles totales en sus dos respectivas fases. Hola, soy Ernesto Jiménez y para continuar resolveremos un problema aplicando el diagrama líquido-líquido, el cual dice así: calcule el número de moles de cada sustancia en cada fase si 4 moles de agua y 1 mol de butanol se mezclan a 30 grados centígrados. A continuación se muestra el diagrama del butanol agua, el cual nos servirá para algunos datos. Primero debemos notar que en el eje de las Y se muestra la temperatura, mientras que en el eje de las X se muestra la fracción molar del butanol, que este va desde 0 a 1. También está trazada la isoterma a 30 grados centígrados y con esta línea podemos observar que la fracción molar del butanol en la primera fase o fase alfa es de 0.02, mientras que la fracción molar del butanol en la segunda fase o fase beta es de 0.48. Para continuar, obtendremos el número total de moles, el cual es la sumatoria del número de moles del agua, los cuales son 4 moles, y los moles del butanol, el cual es 1. Con esto, tenemos el resultado 5 moles. Después, podemos sacar las fracciones molares de cada compuesto. Como sabemos, la fracción molar es igual a la relación entre los moles del compuesto y los moles totales. Haciendo el cálculo, la fracción molar del butanol es igual a 0.2, mientras que del agua es igual a 0.8. Ahora bien, observamos el diagrama, podemos ver que 0.2 es el valor de la fracción global. Ahora bien, utilizando la regla de la palanca, podemos resolver este problema.
Partimos de la ecuación donde el número de moles del butanol es igual a la fracción molar del butanol que existe en la primera fase por el número de moles que hay en la misma fase, más la fracción molar del butanol en la segunda fase multiplicado por el número de moles de la segunda fase. Es importante recordar que el superíndice alfa se refiere a la primera fase, mientras que el superíndice beta es por segunda fase. Aquí es donde entra la regla de la palanca, ya que nos permite calcular el porcentaje de número de moles que existe en cada fase. La fórmula para obtener el porcentaje en la primera fase es la diferencia de la fracción molar del butanol en la fase beta menos la fracción molar del butanol sobre la diferencia de la fracción molar de la segunda fase y la fracción molar de la primera fase, multiplicado por 100. Primeramente calculemos el de la fase 1, el cual nos queda de resultado 60.86%, y con ello, para obtener el total de moles de la fase 1, solo sería multiplicarlo por el número total de moles, los cuales son 5 moles, y nos daría como resultado 3.0435 moles en la primera fase. De igual manera, hacemos lo mismo en la segunda fase, aunque aquí cambia un poco la fórmula, la cual es la diferencia de la fracción molar del butanol y la fracción molar de la primera fase entre la diferencia de la fracción molar de la segunda fase y la fracción molar de la primera fase, estos dos del butanol, multiplicado por 100, lo cual nos da como resultado 39.13%, y de la misma forma obtenemos el número total de moles de la segunda fase, el cual es 1.9565 moles. Ahora bien, podemos calcular los moles de butanol que hay en cada fase, con la siguiente fórmula, la cual es la multiplicación de la fracción molar del butanol en la primera fase, la cual obtuvimos en el diagrama, y el número de moles que hay en esa fase. Asimismo, el número de moles de butanol que hay en la segunda fase es igual a la multiplicación de la fracción molar del butanol en la segunda fase obtenida del diagrama y el número de moles de la segunda fase, los cuales nos dan como resultado 0.0609 moles de butanol en la primera fase y 0.9391 moles de butanol en la segunda fase. Y por último, tenemos que el número total de moles de una fase es igual al número de moles de agua más el número de moles de butanol que hay en esa fase, por lo cual, despejando, obtenemos que el número de moles de agua que hay en cada fase es la diferencia del número de moles de la fase y el número de moles del butanol, lo cual, sustituyendo valores, nos da 2.9826 moles de agua para la primera fase y 1.0174 moles de agua para la segunda fase. Y con esto finalizamos el problema. Y ya por último, cuando mi equipo y yo estuvimos investigando acerca del sistema del butanol agua, encontramos una página la cual se llama Wolfram Demonstrations Project, en la cual encontramos un simulador del sistema y ahí se puede ajustar la temperatura para encontrar los puntos de intersección de las fases 1 y 2. De igual manera, también observamos que hay más simuladores para distintos compuestos y diferentes diagramas. Esto nos pareció bastante interesante para tener datos más aproximados y poder interactuar con la tecnología. Esto ha sido todo del tema diagrama de fase líquido-líquido, butanol-agua, presentado por el equipo número 4.